Como dice la pastora Esperanza, pues yo estuve ahí desde el primer culto y me alegra mucho estar nuevamente en esta mañana con ustedes para exponer la palabra de Dios. Cuando iniciamos con la pastora Esperanza, inició con el proyecto de la iglesia, pues yo era un adolescente y soy pues un admirador de lo que ella hizo, porque acompañé muchos de esos procesos y yo era un adolescente, no, la verdad era como Vicente, ¿para dónde va? Para dónde va la gente. Entonces, aprendí muchísimas cosas, son esas cosas las que me mantienen hoy aquí sirviéndole al Señor. Entonces, pues muy contento. Primero que todo, pues aprovechar para darle a las mamitas que están hoy aquí con nosotros ese mensaje de felicitación, que Dios las bendiga. Soy un admirador de mi mamá y así como es ella, que aún ya yo siendo un adulto, teniendo mi esposa, teniendo mi hijo, sigue ella pendiente de mí, sigue ella llamándome cuando yo no la llamo, se preocupa y me llama, oiga hijo, ¿por qué no me ha llamado? Y yo sé que así son todas las mamitas que están hoy aquí con nosotros, por eso nuestro más sincero mensaje de amor, de cariño de parte de todos los hombres que hacemos parte de la iglesia. Hoy queremos bendecirlas, oramos por ustedes para que Dios les dé largos años. La verdad que las necesitamos al lado de nosotros. Muchas gracias, mamitas, muchas gracias. Bien, y aprovecho también pues para saludar a mis amigos de la iglesia. Yo sé que la distancia, yo sé que ya el tiempo, los años pasan, pero a cada uno de ustedes los llevo en mi corazón, siguen siendo mis amigos, cuenten conmigo siempre. Yo sé que a veces pues tenemos muchas ocupaciones y dejamos así como un poquito olvidados a los amigos, pero siempre, 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 siempre hay un espacio para que Dios nos vuelva a conectar, Dios nos vuelva a unir. Yo sé que en cualquier momento estaré por ahí con ustedes nuevamente, ya no a través de la pantalla, sino para extenderles un abrazo, un saludo, para poder estar y compartir con ustedes también. De verdad que a todos mis amigos de la iglesia, quiero darles también desde aquí un caluroso abrazo. Y nada más. Ahora sí, a la palabra de Dios, a lo que vinimos. Oramos diciendo, Señor, gracias por este privilegio que tú nos das de haber transcrito, Señor, tu corazón en este libro. Señor, gracias porque a través de él hoy podemos tener un claro entendimiento de lo que tú significas para nuestra vida, de lo que tú eres para nuestra vida, de lo que nosotros somos, Señor, para ti, amado Dios. Y hoy nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, seguros de que hay un refrigerio, Señor, seguros de que encontraremos allí respuestas, Señor, a todas esas oraciones que nosotros acostumbramos a hacer en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quiero en esta mañana llevar un tema acerca de la adoración. Si ustedes se han fijado, nos propusimos con Kimberly, con Andrés, en unas reuniones que estamos teniendo para aprender acerca de este ministerio tan bonito, de este trabajo que hacemos para Dios, pero que no es exclusivo de un grupo de alabanza, de los más jóvenes de la iglesia, porque saben tocar o cantar o eso, sino que realmente todos hacemos parte de ese llamado de Dios para adorar en su presencia. Entonces empezamos a compartir experiencias y nos dimos cuenta de que esas experiencias era importante de transmitírselas a la iglesia también. Y en esas reuniones empezábamos a tener unas conclusiones que dijimos, es importante que tengamos ese espacio, unos 5 minuticos, unos 3, 4 minuticos, que la pastora nos preste para nosotros transmitir ese mensaje a la iglesia. Y ahora que me dan esta oportunidad para estar aquí con ustedes, exponiendo la palabra, quiero como concretar, amarrar un poquito ese tema. Me parece muy importante, me parece que las cosas más importantes que debemos entender en estos tiempos
que son difíciles. Son unos tiempos que, pues no sé, a veces vemos las noticias y parece que estuvieran llegando las plagas de Egipto nuevamente, entonces tenemos virus por todo el mundo. Ahora empezaron a llegar unas abejas grandes, asesinas, que pueden matar a las personas. La picadura puede matar a las personas, que están en peligro los insectos. Bueno, ustedes saben todo lo que pasa cuando hay esos cambios en el ecosistema. Ahora una nueva noticia que escuchamos por ahí, una nueva como especie de polilla. Entonces todas esas cosas uno empieza a decir, me preocupan y quisiera saber qué está pasando alrededor del mundo, qué está pasando en el tiempo profético de Dios, qué está pasando. ¿Será que ya va a llegar el arrebatamiento? ¿Ya va a venir Cristo por su iglesia? Bueno, todas esas cosas empiezan ahí a indagar en nuestra cabeza. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que nuestra principal preocupación en este tiempo no es si Cristo está a las puertas de venir por la iglesia, no es si ya estas son las señales de los tiempos del fin, sino que ¿estamos nosotros como iglesia preparados para recibir ese tiempo? ¿Estamos nosotros como iglesia, como la iglesia en Apocalipsis estaba ahí en esa completa comunión, adorando a Dios, esperando por todas estas señales que iban a acontecer? Entonces, por eso, hoy el tema lo quiero centrar en la adoración como un estilo de vida. Aprendamos algunas cosas acerca de la adoración y quitémonos de nuestra mente muchas de las ideas que nosotros mismos nos hemos formado acerca de la adoración a Dios, que tal vez terminan siendo equivocadas. Para eso, a manera de introducción, quiero hablar acerca de que el concepto de la adoración predomina en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese concepto de adoración se entrelaza y no podemos decir, tenemos como ejemplo el Antiguo Testamento o tenemos el Nuevo Testamento, o hay una manera de adorar en el Antiguo y una manera de adorar en el Nuevo Testamento, ¿no? La palabra se entrelaza, y aunque los tiempos son diferentes, la adoración es la misma. Dios está pidiendo de nosotros la misma adoración desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis, esas señales o esos momentos en el que Cristo venga por su iglesia. Ahora bien, si nosotros pensamos en el tabernáculo, entendemos cómo fue diseñado solamente para adorar a Dios y fue preparado para hacer énfasis en la prioridad de la adoración. Si nos damos cuenta, la descripción de los detalles de cómo tenía que construirse ese lugar donde se iba a llevar a cabo la adoración a Dios, requirió por lo menos de 7 capítulos de la Biblia, un total de 243 versículos, mientras que la descripción de la creación del mundo solamente son 31 versículos, lo que nos hace comparar lo importante que ha sido desde el principio la adoración para Dios. Y es que hoy el mundo se ha preocupado, se ha vuelto hacia esa pregunta que siempre ha estado ahí desde los principios de la filosofía, del pensamiento, del razonamiento, y es: ¿de dónde venimos? El mundo gasta millones y millones al año para poder sostener esas teorías de cosas que ya nosotros sabemos y conocemos por la Biblia, que son muy bonitas, son apasionantes, son curiosas para nosotros como iglesia, pues comparar todo lo que la ciencia ha tratado por todos los medios de comprobar, pero que no es comprobable. Me parece impresionante que los mismos científicos no entiendan que se necesita más fe para creer en todas las cosas que ellos han propuesto, que la fe que se necesita para creer en Dios. Ellos a nosotros
ellos no aceptan a Dios y la ciencia a veces pelea con Dios y ahí esa pregunta, ¿será que la ciencia puede ir de la mano con Dios? Y a veces no encuentran ese punto para unirse, sino que siempre se separan, porque dicen que nosotros simplemente creemos en lo que Dios ha dicho por medio de la fe y que ellos necesitan pruebas de todo eso. Sin embargo, nosotros vemos que realmente se necesita más fe para creer en todo lo que ellos han propuesto que ni siquiera la fe que necesitamos para creer en Dios, porque tenemos una evidencia histórica registrada en la palabra de Dios, y no solamente ahí, sino que se ha podido descubrir, se ha podido afirmar que todo lo que está aquí escrito, cada una de esas historias sorprendentes, como que Dios abría el mar, como que venían plagas sobre una ciudad, todo se ha podido comprobar a través de la historia. Sin embargo, hay algo en este tiempo que los científicos están haciendo, y son estos aceleradores de partículas, buscando algo que ellos han denominado como la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y mirando un poquito acerca de eso, un video de esos que aparecen en YouTube de ciencia, que a veces pues suelo ver porque me da curiosidad algunos temas, hablaban acerca de que para sostener esa investigación se invertían 900 millones de dólares al año. Una investigación que lleva cerca de 50 años. Una investigación de la que los científicos dicen estamos a punto de probar el 95% de lo que nosotros estamos diciendo, pero no pueden de ninguna manera llegar a esa conclusión, a esa partícula que ellos quieren descubrir, que supuestamente generó la vida en el universo. Y muchas veces nosotros también nos preocupamos por analizar, por estudiar una cantidad de cosas que son importantes, obviamente, pero le quitamos un poco la prioridad que desde el principio Dios marcó a la adoración para el pueblo de Dios. Hacemos a un lado y buscamos respuestas a muchas inquietudes, como yo les comentaba, pues en este tiempo donde se están cumpliendo tantas profecías de la Biblia y ahorita empieza la interpretación del uno, del otro, ya vemos en redes sociales pues una división entre los pensamientos, aquellos que dicen, sí, obviamente están aconteciendo cosas que nos abren, que abren a ese panorama bíblico acerca del tiempo final, pero también ya hay unos extremos en los que dicen, bueno, ya con la vacuna nos van a poner entonces un chip, ese chip es la marca de la bestia, y bueno, y empiezan todas esas posturas a sonar por un lado y por el otro, ¿no? Y nosotros a veces también nos distraemos en todas esas cosas y no centramos la atención en lo que desde el principio Dios lo pone como una prioridad, que es el tema de la adoración. Dios abarca todos los aspectos, la adoración a Dios abarca todos los aspectos de nuestra vida. En el pueblo de Israel era el centro de toda su política, de toda su economía, la adoración a Dios era el centro de todo. Hasta la ubicación, la distribución de los campamentos hablaba de eso, pues el tabernáculo estaba ubicado en el centro del pueblo. Los holocaustos también son una ilustración significativa de lo que implica la adoración. El holocausto era una de la lista de ofrendas, pero no era cualquiera, era la que iniciaba la lista, tanto así que el altar donde se ofrecían las ofrendas era conocido como el altar del holocausto, aunque habían otras ofrendas con otros nombres. Ese altar era conocido porque representaba que cada vez que el pueblo iba a venir a la presencia de Dios, lo primero lo que hacía o lo que pedía Dios cuando venía el pueblo era un acto de adoración, era entregarlo todo. Venían primero y ofrecían en el altar a Dios
su adoración por medio de estos sacrificios. Es desde el principio Dios mostrándonos el deseo que hay en su corazón de que nosotros vengamos a Dios y entreguemos todo en la adoración. La ley de Moisés explica con detalle cómo debían usarse exactamente los implementos del servicio de adoración. En detalle cada uno de ellos. Uno de esos detalles era el incienso. El incienso siempre ha representado es una figura de la adoración, pues es ese olor grato, que es un olor agradable, un olor que dice la palabra del que Dios se agradaba. Y ese incienso tenía en detalle una fórmula especial. Y los cuidados de esos detalles trascendían incluso en que Dios le decía al pueblo, y ese incienso, esa fórmula especial que detallé para que ustedes pudieran dar una ofrenda de olor grato a Dios, no quiero que la usen de otra manera. No quiero que ahora entonces cada uno lleve el incienso para la casa, como hacemos hoy en día en las iglesias. Entonces, se tratan de, a través de símbolos, hacer creer a las personas que pueden llevar la bendición, la presencia de Dios, un milagro. Y no es así, no es así, no es así. La adoración se trata de nosotros rindiendo a Dios nuestra vida en integridad, completamente. Nosotros dándole a Dios todo lo que nosotros somos. Bien, haciendo esa introducción y que usted ya tenga en su mente, en su corazón, la seguridad de que, oiga, sí, la adoración es una prioridad en mi vida y yo de pronto no la tengo en el centro de mi vida, sino que yo pensaba que la adoración era cuando íbamos a la iglesia, la adoración era cuando invitaban a un cantante, la adoración a Dios es cuando se preparan unas canciones donde están los instrumentos, y resulta que eso no es la adoración. No podemos pensar que vamos a reducir la adoración a un lugar, a un tiempo específico, sino que tenemos que entender que es un estilo de vida. Es un estilo de vida, debemos adorar a Dios. Es importante que nosotros entendamos que nuestra vida, así como crecemos en la palabra, nosotros podamos crecer en esos frutos de nuestros labios para exaltar a Dios, en esas acciones que nos llevan a comprometernos con Dios en adoración. Entonces, para eso vamos a hacer, pues, como un paralelo. Vamos a hablar de cuándo la adoración es equivocada y qué es la adoración. Entonces, empecemos por ese primer punto, hablando de cuándo la adoración es equivocada. En repetidas ocasiones en la Biblia encontramos que Dios juzgó a aquellos que no adoraron de la forma apropiada. Ejemplo de ello, un ejemplo de esto es cuando el pueblo de Israel idolatró al becerro de oro. Entonces, conocemos la historia, el pueblo sale de Egipto, el pueblo sale de Egipto con el deseo o con la promesa de que iban a adorar a Dios en el desierto. Por eso ellos no salieron de Egipto con las manos vacías. Ellos salieron hasta que el faraón les dio la orden de salir, no solamente ellos, sino también sus animales y sus posesiones, porque eran necesario para el pueblo salir a adorar en el desierto. Pero estando en el desierto, Dios llama a Moisés a su presencia porque le iba a entregar la ley al pueblo. Y resulta que mientras está Moisés en la presencia de Dios, allá gozoso, deleitándose, hablando con Dios, pasa el tiempo y aquí en el campamento la gente empieza a preocuparse porque dicen, no ha vuelto Moisés y ya era tiempo de haber hecho adoración a Dios, ya era tiempo de los sacrificios a Dios, ya era tiempo de que nosotros no olvidemos cuál era el propósito por cual habíamos salido de Egipto. Entonces hablan con Aarón y le dicen, ¿qué hacemos? Entonces se les ocurre la peor idea que se les podía ocurrir y es hacer un becerro de oro para adorarlo. Entonces
desatan el enojo de Dios, desatan la ira de Dios y en consecuencia en ese día en el campamento mueren miles de personas. Entonces estamos hablando de una adoración que ellos querían dar a Dios, pero que lo hacen de una manera equivocada. Y es que desde el principio Dios es claro en que nuestra adoración solamente debe ser a Dios y de la manera más correcta y apropiada. Otro de esos ejemplos lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 10, y describe la ordenación de Nadab y de Abiud, los hijos de Aarón. Estos dos hombres que dedicaron toda su vida, desde su infancia, desde muy niños, se dedicaron a aprender cómo debían servir en la casa de Dios. Y resulta que el día de su estreno, el día en el que ellos se ordenaron como sacerdotes, era pues por lo que habían esperado toda su vida, resulta que ofrecen a Dios un fuego extraño, un fuego que no era el que se había pedido según esos detalles que Dios había fijado para el culto religioso, para las celebraciones. Inmediatamente fueron fulminados, fueron cortados, murieron en el momento. Otro ejemplo de esa adoración equivocada fue Saúl. Saúl, y lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, en el versículo 13, en el capítulo 13, perdón, desde el verso 8. Entonces quiero leer para ustedes una parte de esa historia. Dice que durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: Saúl, ¿qué has hecho? A lo que Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando me prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. A lo que Samuel le contesta: ¿qué tontería has hecho? No obedeciste al mandato que dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Entonces es la trágica historia de un hombre que sabía que había que pedir el favor de Dios, que sabía cómo hacerlo porque había tal vez observado muchas veces al sacerdote hacerlo, pero que en su afán, en su preocupación, porque se sentía sitiado por los filisteos, el pueblo había dicho: no va a llegar Samuel. El ejército había dicho: no va a llegar Samuel. Tenía que haber llegado ya hace unos días, no ha llegado. El ejército viene y ellos estaban acostumbrados a que nunca peleaban las batallas. Ellos estaban acostumbrados a que Dios era el que siempre salía al frente y vencía a sus enemigos. Y sabían que eso ocurría gracias a que obedientemente ofrecían la adoración a Dios de la manera como Dios se los había pedido y que no era lo que estaba sucediendo. Entonces empezaron a dejar solo a Saúl, el cual desespera y locamente actúa y le trae la consecuencia grave de que su reino sería terminado en ese momento. Entonces, pensando en estos ejemplos, podemos hablar
de que existen formas inaceptables de adorar a Dios. Existen formas de adoración que son inaceptables delante de Dios. Una de esas formas es la adoración a dioses falsos. Sabemos que solamente a Dios debemos adorar. Otra de esas es la adoración de una forma errónea, como lo hizo el pueblo en el desierto. Querían adorar a Dios, pero lo hicieron a través de un becerro de oro. También vemos que es una forma errónea cuando adoramos según mi concepto personal, que fue lo que pasó con Saúl. Él quería adorar a Dios, pero lo hizo de la manera como él pensó que era. Un ejemplo de esto también lo encontramos en el libro de Samuel, y es Usa. ¿Usa quién era? Usa era un coatita. ¿Qué quiere decir que era coatita? Quiere decir que dentro de los levitas hacía parte de ese grupo seleccionado que habían sido entrenados para transportar el arca de Dios. En algún momento de la historia, David le pide a los sacerdotes, a los levitas, que traigan el arca nuevamente al territorio, al templo, y resulta que de camino Usas accidentalmente tocó el arca del pacto y cayó en ese momento también fulminado, murió. También hubo un juicio sobre Usa, lo que nos hace pensar que muchas veces nosotros queremos adorar a Dios según nuestro concepto personal y no es una adoración que pueda ser aceptada delante de Dios. Hay otra forma que es más sutil. Bueno, obviamente, como les digo, o sea, yo entiendo que ninguno de nosotros estamos adorando falsos dioses, ninguno de nosotros estamos actuando según nuestro concepto personal, pues gracias a Dios en la iglesia tenemos la palabra de Dios y nos hablan y nos orientan acerca de este tema de la adoración, pero hay una forma mucho más sutil de adorar erróneamente, y es adorar con la actitud equivocada. Y tengo algunos ejemplos acerca de eso también. Nosotros podríamos decir que no cometemos esos errores que cometieron estos hombres, pero estamos adorando nosotros a Dios con la actitud correcta. Hágase estas preguntas en esta mañana. ¿Todo nuestro ser está en adoración a Dios? Cuando llega el tiempo de dar, ¿estamos dando a Dios lo mejor de lo que nosotros tenemos? ¿Está nuestro ser interior lleno de reverencia hacia Dios? Una actitud equivocada es lo que aconteció con el pueblo de Israel muchos años después, en el tiempo de los profetas. Y es que en el libro de Amós, en el capítulo 5, en el libro de Amós, en el capítulo 5, en los versos 21 al 24, encontramos estas palabras que Dios habla a su pueblo y le dice. Desde el 21 dice: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Lo que le estaba pasando al pueblo era que ellos sí estaban cumpliendo con exactitud las ofrendas, el sistema religioso, estaban llevando todo a cabo tal y como Dios se los pedía. Pero ¿qué pasaba? Que Dios se daba cuenta no solamente de las ofrendas que ellos presentaban, sino de lo que había en el corazón. Dios conocía sus manos y conocía que era un pueblo que estaba lleno de injusticia.
Es el libro de Amós en el capítulo 5, en los versos del 21 al 24. Entonces Dios hace esta reprensión al pueblo y le dice, no voy a aceptar más eso. No voy a aceptar más que ustedes sigan sacando pecho de, ay, cuánto nosotros traemos a la casa de Dios, cuánto ofrendamos, cuánto nosotros le damos a Dios, pero Dios, que conoce el corazón, entendía que ellos tenían una actitud equivocada. Y lo mismo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 1 del libro de Isaías. Dios tiene que traer también una palabra fuerte al pueblo, porque el pueblo, acostumbrado ya de manera tradicional ofrecer esos sacrificios a Dios, de una manera hipócrita los daban a Dios. En el libro de Isaías encontramos que Dios les hace reclamos como, ustedes ayunan, pero ayunan para que los vean. Eso no le agrada a Dios, porque ellos querían, adorando a Dios, tenían una actitud que no era la correcta, tenían una actitud de sacar pecho, de sentirse orgullosos delante de Dios. Tenían la actitud de que aunque sus ofrendas eran buenas, lo que ellos hacían con sus siervos era malo. El trato que ellos tenían para con sus consiervos era malo. Entonces, no podemos nosotros dar una adoración a Dios cuando la actitud de nuestro corazón no es la actitud de ser obedientes, de cumplir de sus palabras, de actuar en justicia. El libro de Isaías, en el versículo 2, Dios empieza diciéndole, escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado por el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada. Hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscan más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendas ni ungüento que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en su viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Se habían olvidado de la casa del Señor, se habían olvidado de darle a Dios con excelencia lo que Él les estaban ellos queriendo ofrecer. En el versículo 17, Dios les dice que Él realmente no necesita esos sacrificios, Él no necesita esas ofrendas, que lo que realmente Él quiere es que aprendan a hacer el bien, que busquen la justicia y que ayuden a los oprimidos, que defiendan las causas de los huérfanos y que luchen por los derechos de las viudas. Entonces nos hace pensar que sutilmente muchas veces nosotros usamos la adoración para acercarnos a Dios, para levantar nuestras manos, traemos nuestras ofrendas a la iglesia, pero actuamos en injusticia, a lo que Dios a esto le llama hipocresía. No podemos traer la adoración a Dios cuando la adoración solamente la damos en la iglesia, cuando la adoración solamente la damos en el altar de Dios y levantamos las manos. Pero lo que vivimos día a día, lo que hacemos día tras día, no refleja esa verdadera adoración a Dios. Entonces, vemos
vemos que es posible que nosotros estemos rindiendo adoración a Dios de una manera equivocada. Y es importante que nosotros podamos comprender cómo debe ser la adoración a Dios. Por eso, el segundo punto es ese. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es para nosotros la adoración? Debemos entender que la adoración es a la vida cristiana como el timón a un barco, como el motor a un carro. Es lo esencial, es el elemento más importante, es lo fundamental, lo que nos puede conducir a nosotros a acercarnos a Dios es la adoración. Lo que nos acerca al propósito que Dios tiene con nosotros es la adoración. Pues ese es el principal propósito que nosotros tenemos como iglesia. Me encanta en ese material del Plan Felipe, cuando uno habla acerca de la iglesia, uno entiende, uno ve que la iglesia es el centro de la adoración a Dios. O sea, que como iglesia que somos nosotros, no el templo, no los lugares, sino nosotros como iglesia que somos, donde nosotros vayamos, debemos reflejar una adoración a Dios. En el trabajo, en los estudios, en nuestra familia, así como nos portamos en la iglesia y levantamos la mano y decimos amén. Así mismo debe ser nuestra actitud diaria. A mí me parece chistoso, pero a veces cuando uno está en la universidad recibiendo clases o a veces está uno en el trabajo y hay una conferencia y a veces a uno se le escapa decir amén en medio de otro tipo de actividad y están hablando y están diciendo algo que uno siente como positivo y uno dice amén. Se equivoca uno del lugar, tal vez podría uno pensar, pero no es así. Es que nuestro lenguaje, nuestra actitud siempre debería ser la misma. Deberíamos irradiar la adoración a Dios, que realmente nosotros podamos demostrar esa adoración. Entonces, no se puede relegar la adoración a un lugar. No podemos decir adoro en la iglesia. Eso se lo dejó claro Jesús a la mujer samaritana ahí en esa historia del pozo y la mujer samaritana. Y ella le hacía la pregunta, Señor Jesús, ¿por qué ustedes dicen que se adora en Jerusalén? Pero ¿por qué mis antepasados dicen que es en el monte en el que se debe adorar? Y Jesús le aclara y le dice, tranquila, tranquila, porque todos tenemos esa confusión, pero la hora es y la hora ha llegado en la que los verdaderos adoradores adoren al Padre. Y ya no se trata de un tabernáculo, ya no se trata de un lugar, ya no se trata de que saltamos en la iglesia, cantamos en la iglesia, damos palmas en la iglesia, sino que podemos entender que la adoración es un estilo de vida, la adoración donde nosotros vayamos debemos mostrar esa adoración. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se emplean para ese término de adoración, de ese término que nosotros hoy estamos hablando. Y una de esas palabras es proskuneo, que quiere traducir besar a. Cuando adoramos a Dios, es el acto en el que nosotros vamos a rendir a Dios, vamos a mostrar a Dios un gran amor, vamos a dar demostraciones de amor a nuestro Dios. Pero también hay otra palabra que es la treuo, y es el reconocimiento del honor, dar homenaje. Cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo el honor que merece. Estamos siendo un pueblo que agradece a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Cuando adoramos, reconocemos la grandeza de Dios. Reconocemos que tenemos a un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que le pertenecen los mares, que dice la palabra que la tierra es simplemente el estrado de sus pies. Cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra boca debe llenarse de palabras que reconozcan el honor a Dios. Pero nuestra actitud tiene que ser también la apropiada, nuestra actitud tiene que ser la correcta. Por eso, ¿cómo debería ser la adoración? ¿Cómo es la adoración? ¿Cómo es una adoración que sea aceptable según lo que encontramos en la Biblia? Entonces podemos pensar la adoración desde nuestro exterior. Y para eso
Para eso podemos ir en la palabra de Dios al libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 18. Vamos a ver a qué se refiere la palabra de Dios cuando nosotros buscamos ese concepto de adoración. ¿A qué se refiere? Entonces, debe haber una adoración en nuestro exterior, una adoración que refleje lo que nosotros somos. Entonces dice la palabra en Romanos 14, en el verso 18. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros, porque eso le agrada al Señor. Reflejar el amor de Dios a otras personas, ser sensible ante las necesidades de nuestros hermanos, es adoración. Cuando nosotros tenemos un buen trato por nuestros hermanos, cuando nosotros nos preocupamos por aquellas necesidades de nuestros hermanos, sean físicas, sean espirituales, sean emocionales, es la manera como desde nuestro exterior nosotros estamos mostrando la adoración a Dios. Ahí mismo en el versículo 13 dice la palabra de Dios, así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y este capítulo de Romanos nos enseña la actitud que nosotros debemos tener para con nuestros hermanos en la iglesia, para la actitud que debemos tener en la casa, en la calle, en todo lugar, comportándonos de la manera correcta. Estamos brindando una adoración real a Dios. Desde mi exterior yo tengo que reflejar una adoración a Dios. En Romanos 15, verso 16, dice la Biblia acerca de este tema que estamos hablando. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. O sea que cuando podemos pensar que cuando evangelizamos, cuando predicamos a otras personas, cuando procuramos mostrar ese amor al prójimo, mostrar ese amor por los perdidos, ese, dice Pablo, es la manera de adorar a Dios. Pues dice que es una ofrenda aceptable. Nótese que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que la adoración a Dios está relacionada con la aceptación a Dios, con la aceptación que Dios le da a nuestras obras, con la aceptación que Dios le da a nuestras actitudes. Y dice que la actitud más correcta es mostrar ese amor al prójimo. O sea que cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos desde nuestro exterior dando adoración a Dios. Podríamos concluir en este punto. Ayudar al prójimo es adoración a Dios. Pero también el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 18, Filipenses 4:18 dice de la siguiente manera: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor grato, fragante, aceptable y agradable a Dios. Así que cuando nosotros sembramos en el ministerio, cuando nosotros traemos diezmos y ofrendas a la casa de Dios, cuando nosotros
entendemos las necesidades de nuestra iglesia local y no solamente las entendemos, sino las atendemos. Es una manera correcta de adorar a Dios. Dice Pablo nuevamente que es un olor grato en la presencia de Dios. Les da las gracias a estos hombres que han cuidado de él, que por medio de sus ofrendas económicas lo han apoyado, que dice él, gracias a Dios estoy bien, hasta me sobra, no necesito de nada, tengo lo que, gracias a esas ofrendas, y dice, Dios las está viendo como un olor grato delante de su presencia. Entonces, si ve, hasta este punto sí podemos ver cómo no se trata solamente de las canciones, cómo no se trata solamente de algo que está relegado para los jóvenes de alabanza, para el grupo de alabanza, para el grupo de salmistas. Bueno, hoy en día hay infinidad de maneras de llamar a los hombres que han decidido guiar a otros en la adoración. Pero cuando me vean a mí aquí con la guitarra cantando, a veces con buena voz, a veces se va la voz, a veces el esfuerzo, pues no tengo en este momento herramientas para llegar a ustedes de una manera más perfecta, digámoslo así. No piensen en mí como el salmista, como el adorador, como... No. Entiendan que todos estamos en ese momento rindiendo la adoración a Dios. Todos somos el grupo de alabanza. Todos estamos llevando ante la presencia de Dios olor grato. Sin embargo, siempre hay una persona guiando. Entonces, acostúmbrense a pensar en esos hombres de Dios que guían la alabanza y la adoración como eso, como el guía. Sin embargo, todos somos parte de esa adoración. Y nuestra adoración no se limita a un lugar, sino que es un estilo de vida. En todo momento, en todo lugar, usted puede estar dándole la adoración a Dios. Cuando usted evidencia la necesidad de un miembro de la iglesia, de un hermano de la iglesia, y usted tiende su mano para apoyarle en esa necesidad, usted está haciendo adoración a Dios. Cuando usted se preocupa por las necesidades de la iglesia, eso quiere decir que cuando usted barre la iglesia, hermano, eso es una ofrenda de adoración a Dios. Cuando usted limpia las sillas, es una ofrenda de adoración a Dios. Ahora, ¿qué me puede decir de los que levantan las manos en la iglesia y adoran a Dios con esa reverencia, a veces con su voz en alto, pero que llegan a la iglesia a pegarle chicles a las sillas? Una actitud equivocada. Pero que llegan a la iglesia a criticar lo que se está haciendo, una actitud equivocada. Cuando llegan a la iglesia a decir, pero esos muchachos no cantan bien, una actitud equivocada. Yo lo haría mejor, una actitud equivocada. Uy, la pastora no se conectó. Bueno, yo he visto que siempre se conecta temprano, no me sirvió el ejemplo. Pero no ha llegado tal líder, no ha llegado fulano de tal, no ha llegado el predicador. Una actitud equivocada. Desde nuestro exterior podemos adorar a Dios tomando una actitud correcta con nuestros hermanos, siendo siervos a nuestros hermanos. Me encanta que Pablo mismo dice que tenemos que pensar la estima que tenemos de nosotros cuando nosotros tenemos un corazón correcto. Siempre debemos pensar que los demás son superiores a nosotros. Hermano, ¿cómo le puedo ayudar? Hermano, ¿cómo le puedo servir? No la actitud equivocada de siempre decir, bueno, yo soy aquí ya el líder, entonces, por favor, hermano, para que usted me atienda. O el hermano de la puerta le dice, hermano, colabóreme sentándose porque está dando mal ejemplo. No, hermano, pero es que yo soy el líder. Una actitud equivocada. Y después levantamos las manos y después cantamos y después lloramos. Pero como le decía Dios al pueblo en Amós, se lo dijo en Isaías, ustedes hacen un panorama de lo que son los profetas, y esa era siempre la falla del pueblo. El pueblo quería adorar a Dios de labios, pero el corazón estaba lejos. El pueblo quería ayunar para que la gente los viera
ay, cómo ayunan, cómo son de espirituales, pero el corazón estaba lejos de Dios. No se preocupaban por los hermanos, al contrario, dice, es fuerte la reprensión en Isaías, porque Dios al menos en esta versión, la nueva traducción viviente, los trata de burros, de mulas, o sea, ¿por qué no entienden? Hasta los burros, dice la Biblia, que reconocen los favores del amo, pero nosotros como pueblo de Dios a veces no lo hacemos, no reconocemos la gran amor y misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Por qué? Porque no la reflejamos con nuestros hermanos. La Biblia dice que llegará el momento en el que muchos digan, Dios tenga que decirle a muchos, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero ¿cuándo, Señor? Si usted me hubiese dicho, yo le hubiese dado lo que usted necesitaba, pero Dios en su palabra dice, pero como no lo hizo con aquellos mis hijos que lo necesitaban, no lo hiciste conmigo. Pero a muchos también Dios les dirá, buen siervo fiel, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, me vestiste cuando no tenía vestido. Y le van a decir, Señor, pero ¿cuándo si yo no me acuerdo de haberlo hecho contigo? Y Dios le va a decir, porque lo hizo con muchos de esos mis hijos que tenían necesidad, entonces lo hiciste conmigo. Entonces miren cómo cuando nosotros reflejamos el amor de Dios, es de ahí, es de reconocer que si Dios nos amó tanto y se entregó por completo por nosotros, nosotros debemos compartir ese amor. Por gracia recibimos y por gracia debemos dar ese amor, ese cuidado de Dios. Ahora, cuando usted tiene en su casa su nevera llena, la alacena llena, las cuentas llenas, y usted ve la necesidad de los demás, pero usted dice, ay, gracias, Dios mío, porque a mí no me hace falta nada, yo te pido que ayudes a los que no tienen. Entonces, estamos también teniendo esa actitud hipócrita, porque si Dios nos ha permitido a nosotros tener lo que necesitamos y más, ¿por qué no poder nosotros también compartir y mostrar el amor? Usted no sabe lo que siente una persona en necesidad cuando por la mañana clama, Señor, no tengo nada que comer, no tengo nada que darle a mis hijos. Y llega y tocan a la puerta y le dicen, hermano, estaba orando y Dios me puso en el corazón traerle este mercado. Usted no sabe la sensación que puede llegar a sentir una persona en ese momento. Cómo su corazón se llena de fe hacia Dios. Cómo su corazón se llena de gratitud hacia Dios. Y por eso el apóstol podía decir, eso sube como un olor grato delante de la presencia de Dios. Desde nuestro exterior podemos adorar a Dios. Cuando compartimos con nuestros hermanos el pan, cuando compartimos, cuando saciamos esas necesidades que pueden llegar a tener. La adoración puede expresarse al compartir con amor con nuestros hermanos. Pero no falta muchas veces la actitud de algunas personas de, bueno, yo vengo, yo saludo a los pastores, yo saludo a los líderes, porque son mis amigos, porque ellos viven cerca de mi casa, porque ostentan un lugar en la sociedad, mientras que miran por debajo del hombro a muchas otras personas, porque no comparten su mismo estatus social. Yo bendigo la iglesia Rocafuerte porque los conozco, yo los conozco, son mis hermanos, son mis amigos y sé que no es un punto en el que ustedes tengan que decir, ay, nos está pasando eso. Yo sé que ustedes con mucho amor se cuidan los unos por los otros. Yo lo viví muchas veces estando allí en la iglesia y compartiendo con ustedes. Vi su amor, vi el amor que tienen hacia la pastora. Eso de verdad que me hace pensar que somos una iglesia que estamos adorando a Dios. Pero que no se pierda, hermanos, que no se pierda en el trajinar, en el mucho que hacer, que no se pierda esa fraternidad que tenemos como iglesia. Compartir con otras personas. A veces no tenemos dinero, pero no se trata de eso. No se trata solamente de que usted llegue con bienes a una casa, a un lugar.
No se trata solamente que usted llegue con mercado. Cuando usted llega con una palabra de oración, hermano, eso le cambia el día a cualquiera. Cuando usted puede decir, hermano, yo estaba en mi casa, pero quise venir a saludarlo y quiero orar por usted. Y la persona en medio de todos sus problemas y de la desesperación, encontrar paz en ese momento, eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio. Esos son los detalles que realmente Dios está buscando, esperando de nosotros. Esa es la adoración que nosotros queremos darle a Dios. Yo trato con mucho amor en este tiempo transmitirles lo que Dios me ha permitido experimentar en mi vida, en mi propia vida, transmitir a Kimberly, a Andrés, a Santiago, que están aprendiendo a tocar guitarra. Con mucho amor, yo con mucha entrega, yo quiero entregar a ellos lo que con mucho amor a mí ha sido sembrado. Porque lo que yo tengo no es mío, lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Y me pongo como ejemplo delante de ustedes porque me conocen, porque saben quién soy y porque quiero animarlos a que crezcamos como iglesia, que crezcamos en ese amor los unos por los otros. Y cuando hagamos las cosas, hagámoslas con un corazón amplio, hagámoslas con un corazón que Dios pueda recibir eso como un olor grato delante de su presencia, que Dios pueda aceptar ese tipo de adoración en la vida de nosotros. No estamos presencial para que usted me diga un grande amén, pero yo sé, desde aquí lo oigo, desde aquí lo oigo. Yo sé que usted está diciendo amén. Es necesario que como hermanos aprendamos a que somos hermanos, a que somos hermanos, a que ninguno valemos más o menos que otro, sino que todos nosotros hacemos parte del mismo cuerpo, aunque parezca uno más pequeño que otro. Y es un mensaje que yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de compartir en otro momento. Ninguno es más importante que el otro, ninguno puede sentirse menos que el otro, porque si no estamos todos unidos como un solo cuerpo, no podemos llamarnos iglesia, pero cuando estamos unidos, cuando todos, aunque algunos tengamos unos trabajos diferentes a los de otro, pero entendemos que ese papel que nosotros desempeñamos es igual de importante, entonces la iglesia fluye en adoración, los milagros ocurren porque la presencia de Dios se manifiesta en el lugar. Pero cuando, como el pueblo de Israel, queremos adorar a Dios con la actitud equivocada, lo único que queda es la exhortación de parte de Dios para que vivamos de una manera que realmente le agrade a Él. Bien, entonces esa es mi adoración desde el exterior. Pero también tenemos que adorar a Dios desde el interior. Tenemos que entender cómo debe ser nuestra conducta personal, cómo debemos comportarnos nosotros. Por eso el libro de Efesios, acompáñenme ahí al libro de Efesios, en el capítulo 5, desde el verso 8, la Biblia nos dice, Dios, Efesios 5, 8. Dice la palabra de Dios, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Nuestra vida, nuestra actitud personal tiene que estar basada 100% en la actitud que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros debemos actuar. Si nosotros que estábamos en la oscuridad, Dios nos trae a la luz, dice el apóstol, irradien esa luz, muestren esa luz. Nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento de obras buenas, de obras agradables a Dios. Nuestra conducta personal debe estar basada en
en la palabra de Dios. Nuestro comportamiento tiene que estar basado en la palabra de Dios. Nuestros pensamientos tienen que estar sujetos a la palabra de Dios. Nuestras actitudes tienen que estar sujetas a la palabra de Dios. Entonces, aquí en este punto podríamos detenernos horas y horas a hablar acerca del carácter, hablar acerca de la envidia, del engaño, de la mentira. Pero se puede resumir, hermanos, en que nuestra conducta debe reflejar el fruto del Espíritu Santo. A mí me encanta este tema, pero se nos podría extender aquí el tema y no es el objetivo en esta mañana. Quiero tratar de enfocarme y ser puntual en el mensaje, pero me encanta ese tema acerca de la personalidad y cómo cada uno de nosotros de alguna manera tenemos algunas debilidades. Hay por ahí una imagen que dice: no se enoje con su hermano porque peca diferente que usted. Entonces, hay cosas que nosotros juzgamos como pecado, pero que en nuestra vida tenemos también algunas fallas. No, esas no son tan graves, esas no son tan graves. Pero me encanta ver que en todas esas necesidades, en todas esas debilidades, sea el enojo, sea la angustia, porque a veces nos angustiamos por todo, sea la manera de hablar, que a veces somos muy negativos en la manera de hablar, nos falta fe a la hora de hablar. Cualquiera que sean esas debilidades de nuestro carácter, de nuestro temperamento, el Espíritu Santo de Dios viene para encargarse de fortalecerlas. Cada una de esas debilidades comparadas con el fruto del Espíritu Santo viene a ser la respuesta que necesita nuestro carácter. Entonces usted puede en su estudio personal todos los días buscar esa conducta apropiada que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos reflejar, y que esa conducta entonces se refleja en la presencia de Dios como una adoración. Ahora sí, todo lo que nosotros decimos: Señor, gracias por este nuevo día, Dios lo recibe como una actitud de adoración. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro lugar cuando nos arrodillamos y oramos, me parece impactante lo que dice el libro de Amós, y es que Dios les decía: ¿saben qué? Esas canciones no las quiero escuchar. No quiero escuchar el arpa, no lo quiero escuchar. Es más, sus oraciones no las quiero escuchar. ¿Por qué? Porque era un pueblo que de labios podía adorar a Dios, pero el corazón era perverso, era sucio. Dice la palabra que las manos del pueblo estaban manchadas con sangre, porque eran injustos, porque no les importaba matar, no les importaba aprovecharse de los más débiles con tal de ellos tener más en sus manos. Entonces el Espíritu Santo de Dios, como respuesta, dice la palabra, que trae el fruto a nuestra vida. Y ese fruto que se refleja en amor, se refleja en gozo, se refleja en paz, se refleja en paciencia, viene a fortalecer cada una de esas debilidades de nuestro comportamiento, de nuestro temperamento. Y de esa manera, desde nuestro interior, podemos reflejar una adoración a Dios que sea aceptable. Que cuando esas palabras que hay en nuestra boca que quieren adorar a Dios sean reflejos de un corazón que vive en la justicia. Recuerden buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Buscar siempre andar en justicia, vivir de acuerdo a la justicia de Dios, a la palabra de Dios. Bien, y por último, ya cerrando un poco el mensaje, ¿cómo debe ser mi adoración a Dios? Para eso hay un pasaje muy lindo en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 3. El libro de Hebreos en el capítulo 3 dice: recuerden lo que dice. 13, perdón, estoy leyendo equivocadamente. Es el libro de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 15. Dice: por lo tanto, por medio de Jesús,
ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Repito nuevamente el 15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y es que ahí es donde empieza a tomar sentido las canciones. Ahí es cuando empieza a tomar sentido la actitud que tenemos en la iglesia de postrarnos, de rendirnos, de llorar tal vez, porque es nuestro corazón vaciándose hacia Dios, entregándole a Él palabras de exaltación, una actitud de quebrantamiento, una actitud de humildad. Cuando alzamos nuestra mano, recuerde que es como cuando el asaltante le dice arriba las manos, y entonces usted dice me rindo, no, tranquilo, no voy a poner, no me voy a oponer. Entonces cuando levantamos nuestras manos a Dios, estamos diciendo lo mismo: Señor, tal vez hay obstáculos en mi vida, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente en esta mañana, pero ¿sabe qué? Yo me rindo, yo levanto las manos delante de ti, Señor Jesús. Haga lo que usted tenga que hacer, Espíritu Santo de Dios. Y es el momento cuando empezamos a disfrutar, aún por medio de las canciones, aún por medio de la guía de los salmistas, de los cantantes, de los adoradores, a la presencia de Dios y rendirnos ahí, disfrutar. Cuando entendemos esa relación vertical que tenemos con Dios, y que yo voy a la presencia de Dios y que yo traigo delante de Dios mi adoración como ofrenda, yo me ofrezco como ofrenda, yo ofrezco mis labios como ofrenda. Por eso es importante que usted, en ese tiempo que tal vez nosotros pasamos reunidos para adorar colectivamente, porque no es la única manera. No solamente adoramos a Dios conectados juntos, sino también hay una adoración en nuestra casa, en privado, usted y Dios solitos, y eso es precioso. Pero también nos conectamos como iglesia para traer una adoración colectiva a Dios. Entonces, en ese tiempo, rindamos nuestro corazón delante de Dios, como dice el escritor de Hebreos. Ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. O sea, que no solamente sea el tiempo de los 30 minutos que estamos acá, disfrutemos ese tiempo en compañía de los hermanos, pero tiene que ser continuo nuestra alabanza, lo que nosotros decimos. Tenga cuidado a veces, porque somos muy necios en las palabras que utilizamos. Utilizamos un lenguaje que no es apropiado para los hijos de Dios. Utilizamos lenguaje que no es alabanza, que no está produciendo olor grato a la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos concluir con lo que dice el versículo 16. Mire cómo siempre está conectado el adorar a Dios con la forma como nosotros nos comportamos con nuestros hermanos. Y es que el 16 dice: y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los que pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entendamos en esta mañana que el pueblo de Israel por mucho tiempo le daba sacrificios a Dios de corderos, sacrificios de bueyes, sacrificios de carne engordadita. Ellos traían, pues no sé, o sea, me acuerdo, por ejemplo, los sacrificios que hacía Salomón, y dice la palabra de Dios que eran 1000 bueyes en un solo sacrificio. O sea, no escatimaban a veces en traer a Dios ese tipo de ofrendas, pero Dios las rechazaba y no las aceptaba. Y Dios nos dice en esta mañana: las ofrendas que realmente yo quiero aceptar, las ofrendas que realmente agradan mi corazón, por medio de Jesús lo podemos entender, que fue la ofrenda que Dios dio para redención de nuestros pecados. Y lo entendían, los apóstoles lo entendieron y lo transmitían a la iglesia. Es el amor,
Es el entregarnos el uno por los otros. Dice la Biblia que no hay un amor más grande que dar nuestra vida por otra persona. Pero a veces no estamos dispuestos ni siquiera a compartir el pan con otras personas. A veces nosotros nos quedamos en, hermano, yo voy a orar para que Dios le supla. Yo voy a orar para que Dios lo ayude. Y está bien cuando nosotros no tenemos nada más que ofrecer a nuestros hermanos que nuestra oración. Dios también lo ve como una ofrenda. Pero cuando tenemos cómo ayudar, cuando tenemos cómo agradar a Dios de esa manera, no escatimemos los esfuerzos, porque eso es adoración a Dios. No es tanto las canciones, no es tanto las palabras, no es tanto la actitud del cuerpo, sino la actitud del corazón. Si reconozco que Dios me amó, si reconozco que Dios me da la salvación, me da la sanidad en mi cuerpo, me da todos los días el alimento, de la misma manera compartamos con aquellas personas que tienen necesidad. Alabar a Dios es hacer el bien y compartir con otros. Esos son actos legítimos de adoración. Esto involucra al concepto de adoración en cada actividad y la relaciona con todo lo que nosotros hacemos a diario. La adoración es entregarnos a Dios. Es permitir ser las manos de Dios en la tierra, es permitir ser los pies de Dios en la tierra. Cuando compartimos el evangelio, hermanos, es adoración a Dios. Cuando no lo hacemos, pero pretendemos llegar a la iglesia ya a cantar, a gritar, a saltar, no son demostraciones legítimas de adoración a Dios. Cuando usted ve que sus vecinos gritan y pelean, ay, no, pero pues allá ellos verán qué hacen con su vida. Yo no me voy a meter allá en medio de ellos. Estamos desaprovechando la oportunidad para hacer un sacrificio de adoración a Dios. Que esas personas puedan venir a la iglesia, eso Dios lo ve como adoración. Cuando usted invita a una persona a la iglesia, decía el apóstol en lo que leímos, que esos son los actos que Dios espera que nosotros hagamos y que los recibe como olor grato en la presencia de Dios. Yo espero a través de este mensaje que podamos pues tener claridad, un poquito más de claridad. El tema es súper amplio, hermanos. Lo que nos falta por hablar acerca de la adoración son muchísimas cosas por como les digo, o sea, toda la Biblia, desde el principio hasta el final, se entreteje el concepto y de muchos lugares podríamos seguir hablando, tomar de la Biblia para seguir hablando de la adoración. Pero yo quiero en este mensaje invitarlos a que nosotros nos saquemos de la cabeza todas esas ideas que tenemos acerca de la adoración, y no es simplemente sentarnos media hora frente al computador en este momento para escuchar las canciones o para cantar las canciones, sino que el concepto tiene que abarcar toda mi vida, toda mi vida. Y en eso esforcémonos por entender en este tiempo. Necesitamos ser una iglesia que está preparada para los tiempos que vienen, una iglesia que no tiene miedo, una iglesia que a pesar de las situaciones de la persecución puede adorar a Dios. Si nosotros no entendemos cómo es la adoración a Dios, ¿qué va a pasar con nosotros cuando sean los días en los que suframos persecución? ¿Qué pasaría con nosotros si nos llevan y nos meten a la cárcel a causa del evangelio? ¿Vamos a tener la actitud de Pedro y cantar a Dios y que ese cántico haga temblar esos lugares y se abran? ¿O vamos a decir, ay, cuánto desearía tener aquí la musiquita para yo poder adorar a Dios? Tenemos que estar preparados para lo que viene y tenemos que concentrarnos. No hagamos lo del mundo. Invertir tiempo, invertir recursos en saber cómo es el cielo, cómo es debajo de la tierra. Acuérdese que fue de las cosas que Dios estableció en la ley. No se hagan imagen de lo que hay arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Y a veces estamos ahí tan preocupados por la teología de los ángeles, de los demonios, de tantas cosas. Todo eso es bueno, todo eso edifica la iglesia, pero nos olvidamos de la adoración, cuando la adoración es ese timón, es ese motor de la vida cristiana. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación. Terminamos orando diciendo, Padre Celestial,